Una, dos, tres. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola, Berito, buenas noches. Buenas noches, Milena. Ya tuvimos un problema técnico, pero algo que ya solucionamos muy rápidamente. No te Entonces, preocupes, ¿cómo estás? pues bien, aquí con mucho frío. ¿Y tú? Qué guapa, te Igual, igual. enciende, como siempre. Oye, y cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Tienes por ahí un café colombiano? Bien, claro, 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 estoy aquí con mi cafecito colombiano. Azul. Mira mi tacita, Mira la ya mía. lista en Navidad. Ya Ay, estoy, yo, para no. mí ya es Navidad. ¿Ya? ¿En serio? Bien rápido. Oye, yo todavía no. Y ya vi muchas casas adornadas de la Navidad. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo Para- te fue en este mes azul, Milena? Bien, fíjate que siento como mucha conciencia ahorita de las personas con diabetes. Siento que sí toca, sí, sí, sí toca como ese punto, un poquito sí toca el corazón. El hecho de que se celebre pues el Día Mundial de la Diabetes en noviembre y bueno, se han juntado varias cosas, ¿no? Mucha angustia, mucho miedo, mucho riesgo de si me contagio o no me contagio, si tengo más riesgo de contagiarme por COVID al tener diabetes o al estar en un estado antecitos de diabetes, lo que algunos llaman prediabetes. Entonces sí se siente en Sí. el ambiente. Oye, y este mes de noviembre en este año con pandemia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo ves tú desde ahí, desde toda esta experiencia tan amplia que tienes? Yo lo veo como una buena oportunidad para realmente también para que todos se den cuenta del riesgo en el que están, tanto el paciente que tiene diabetes, Ujú. para, digamos, agarrar un poquito más las riendas del padecimiento. Lo veo también como una oportunidad para el que está en riesgo de padecerla yo lo veo como una oportunidad para todos, como para darle un cambio a todo, a toda la atención que hemos tenido desde hace años, a cómo hemos brindado la atención al padecimiento. Veo una oportunidad para todos, tanto para profesionales de la salud como para pacientes, todo el mundo de salud, haz de cuenta, industria farmacéutica, Sí, todos, gobierno, ¿no? todos los sectores. Sí, está muy interesante esto. O sea, es como una Sí. nueva forma de vida Uh que -huh. estamos tomando como estamos agarrando apenas la onda con esto. Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida, Alberto Hernández dice saludo, buenas noches, y yo quiero darle la bienvenida a todas las personas que hoy comparte con nosotros, Milena Álvarez, licenciada en nutrición, y bueno, ella, ¿qué les puedo decir? Me siento muy contenta, Milena, con todo mi corazón y agradecimiento por haber aceptado. La verdad es que está enfrente de mí o enfrente de sus cámaras de Facebook, una pionera en la educación en diabetes en México. Y es una persona que pues tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de estar en muchísimos foros, sobre todo a nivel internacional, pues hablando de nutrición y educación en diabetes. Y ella fue un brazo de derecho, déjenme contarles un chisme, de que ella fue el brazo de derecho del padre de la educación en diabetes en México, del doctor Pérez Pastén Lucio, mi maestro. Evidentemente ella se convierte en mi maestra. Entonces, Sí, sí, pues, sí. hace muchos años que conozco a Milena y hace un poco tiempo nos volvimos a reencontrar, cosa que me llenó de gusto y de orgullo. Y para este mes azul, pues se han dado cuenta que hemos tenido gente súper importante, ¿no? Y pues no podía dejar estar esta Milena Álvarez, licenciada en nutrición, aquí con nosotros y educadora en diabetes certificada. Creo que hay mucha gente aquí que valdría que estuviera, pero pues por ser mes azul hubo muchas ocupaciones con mucha gente y Milena la agarré justo a tiempo. Gracias, gracias, Berito. Y bueno, Gracias por la presentación y por la invitación. De verdad es un gustazo estar acá. muchas gracias, Mile. Y bueno, pues la verdad es que para mí siempre, el eslogan de este canal de Soy con Diabetes es una red con educación. Y bueno, pues
aparte de mi parte psicológica y mi parte en la atención en la salud mental, para mí es fundamental la educación en salud en este país para esta gente que nos sigue, pero mucho más foco en la educación en diabetes. Y hoy quisiera que los 1000 seguidores que tenemos aquí, porque este video sabrás que se reproduce, o esta entrevista, me gustaría que tú nos contaras o que nos dijeras, y creo que estoy con la persona adecuada para esta pregunta, ¿qué es la educación en diabetes? Bueno, Berito, yo creo que antes de hablar o de definir qué es la educación en diabetes, es importante que hablemos un poquito del término de autocuidado, ¿sí? Como para irnos encaminando en el término de educación. Y bueno, cuando nosotros nos referimos al autocuidado de un padecimiento crónico, nos referimos a todas esas acciones que debe realizar el paciente, ¿sí? A largo plazo, día a día, en pro de controlar su padecimiento, su afección y en pro de controlar las complicaciones derivadas de esa afección. Y bueno, yo creo que en diabetes es el ámbito en el cual este modelo de autocuidado es en el que más se ha desarrollado con mayor amplitud y profundidad. Entonces, ya cuando tenemos claro qué es el autocuidado en un padecimiento crónico, en este caso estamos hablando de diabetes, entonces decimos es el autocuidado en diabetes se refiere a todas esas acciones, decisiones constantes que debe tomar el paciente día a día para controlarla, ¿sí? Ahí me gustaría como interrumpirte un poco. Sí. Tú dices que el paciente tendría que tomar. ¿Cómo es que la diabetes llega al paciente? La educación en diabetes debería llegarle al paciente. Porque exacto, muchos entonces pacientes lo ignoran, o sea, tú llegas y dices, soy educador en diabetes. Ay, ¿qué es eso? ¿Existe? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Qué emoción! Sí. ¿Cómo llega esto que me estás diciendo al paciente? A todos estos millones de pacientes que viven con diabetes tipo 2, particularmente. Sí, bueno, solo va a terminar esta parte de ponerlos en el contexto de qué es, ahorita te respondo esa partecita. Okay. Entonces, el paciente tiene que tomar múltiples decisiones, como dices tú, tiene que tomar múltiples decisiones día a día hasta el infinito, ¿sí? Esto es inevitable en diabetes, es inevitable. ¿Y qué pasa? Para que él pueda tomar esas decisiones, pues necesita una educación. Así pues que cuando definimos educación en diabetes, es en estricto sentido, si nos vamos muy teóricos, es ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Donde involucramos activamente al paciente y en el mejor de los casos, y yo digo en el escenario ideal, a su familia, ¿sí? Entonces, donde lo involucramos activamente, donde le proporcionamos conocimientos, le desarrollamos habilidades para que él tome, como decíamos al inicio, las riendas de su padecimiento, ¿sí? Para que él sepa tomar decisiones informadas, claro, pero no informadas por todo el mundo, porque ahí va la pregunta que me decías, ¿cómo llega la educación? Bueno, pasa algo en el diagnóstico de diabetes y es que yo siempre les digo, todo el mundo prende el opinador, ¿sí? Entonces, tienes diabetes, mi suegra, mi tía, mi cuñado, todo el mundo sabe de diabetes, ¿sí? ¿No? Todo, exacto. Entonces, esto es muy importante saber en qué momento acercarse a educación, ¿sí? A una educación que sea válida, que sea respaldada científicamente. Yo digo que hay mucha charla banal, hay mucha información que a veces no es válida y que tristemente quedamos los educadores, empezamos a quedar de un lado. Definitivamente en diabetes hay como te digo yo, una expresión que me encanta de un endocrinólogo aquí muy reconocido en México, el doctor Rafael Violante, y Rafael Violante siempre dice en sus conferencias, tiene que haber un jefe de la manada, ¿sí? Y ese jefe de la manada sí definitivamente es el médico tratante. Llámese médico familiar, médico internista, endocrinólogo.
Sí, entonces él es el jefe de la manada, definitivamente, en todo el equipo de salud y en el centro está el paciente con diabetes. Entonces, así debe llegar inicialmente, creo yo que ese sería el ideal, que el paciente consiga ese contacto con el educador a través del jefe de la manada. Claro, ¿Sí? entonces quiero entender que, que entonces es como responsabilidad del médico tratante mandarme con el educador en diabetes. Yo creo que es responsabilidad de todos. Falta un poquito de promoción también de los educadores, tristemente. No solo a nivel Latinoamérica, pienso que en muchas partes del mundo no nos hemos dado a conocer de cómo debería hacerlo, pero sí, gran parte de el médico tiene una labor fundamental para que el paciente se acerque a esa educación. Y ahí va algo importante porque cuando nace la educación, quienes se forman primero como educadores son el gremio de enfermería, que vaya mis respetos totalmente para el gremio de enfermería, o sea, Entonces ahí viene mi siguiente un pregunta. contacto impresionante. ¿Quién Uh-huh. imparte la educación en diabetes? ¿O quién debería de impartir la educación en diabetes? Bueno, definitivamente entonces vamos a definir lo que es el educador, ¿sí? El educador como tal debe ser un profesional de la salud, de cualquiera de las áreas, llámese, vuelvo y digo, enfermería, psicología, nutrición, medicina, incluso podología, odontología, y bueno, si se me queda alguien por fuera, recuérdamela, ¿sí? Entonces tiene Oftalmólogos, que optometristas, ¿no? muchos, También. o sea, hay mucha gente hoy en día que se forma como educadora en diabetes y a mí me encanta ver cómo cada vez la educación enamora más en diabetes, Sí, sí. a todo el área de la salud. Entonces tiene que ser un profesional de la salud, de base, ¿sí? En México tenemos la fortuna de que los educadores tienen, digamos, estudian para formarse, ¿sí? Suena un poquito redundante, pero tiene una formación más formal, ¿sí? Sí. Entonces estudian diplomados casi especialidades, aquí nos formamos los educadores así, yo tuve la oportunidad de empezar a meterme en el mundo de la educación en diabetes en Colombia y aquí digamos que como que formalicé eh, Esos toda, estudios. sí, mis estudios, digámoslo así. Entonces, aquí, pues, ya después de que ellos estudian obtener ese título de educador en diabetes, bueno, hay algunos que nos certificamos, otros no. No quiere decir tampoco, quiero aclarar, que así el educador no esté. Lo ideal que el educador esté certificado sería como ese plus, ¿no? Como esa garantía de que el paciente se está acercando con alguien que por lo menos ha estado en constante evolución y a la vanguardia dentro del mundo. Pero también hay mucho educador que quizás también quiero dar fe, porque tengo muchos colegas educadores que quizás no están certificados y te puedo decir que son Son excelentes. excelentes, correcto. Excelentes. Correcto, Entonces, coincido. tanto el uno como el otro. Entonces, y vuelvo y reitero, tengo excelentes colegas que quizás se han ido por otras ramas, pero trabajan en educación en diabetes y excelentes. Entonces, bueno, algunos certificados, otros no. Y bueno, el rol como tal del educador es formar entonces, ayudar, acompañar al paciente para que tome esas decisiones que debe tomar día a día, pero que sean decisiones informadas, ¿sí? Claro. Ahí hay algo importante cuando decimos el educador prepara al paciente. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer ese educador? ¿Cómo es esa labor? ¿Cómo es ese rol? Hace poco hablaba con otra gran amiga de este medio aquí en México, que bien la conoces, que es la doctora Sara Rosales, y hablábamos de esa parte del rol del educador, que hoy en día ya empiezan a definirlo más claramente. Y bueno, hablábamos de toda esa parte de que el educador debe promover que esa atención esté centrada en las necesidades del paciente. Eso es algo que a veces fallamos, ¿sí? A veces queremos implementar perfectamente un programa educativo, pero nos olvidamos de qué realmente quiere aprender nuestro paciente, qué realmente necesita aprender. Como que esa alianza ¿Sí? terapéutica, diríamos los psicólogos, no está Uh-huh. bien machada, como que nos gana
a los profesionales de la salud, no digo quién específico, pero de repente como que damos por hecho muchas cosas y decimos y hacemos, pero la alianza terapéutica de escuchar al paciente, como tú perfecto lo dices, ¿qué necesita? La perdemos un poco de vista. Sí, a veces la perdemos y perdemos algo que tú acabas de decir y que ustedes como psicólogos, claro, lo logran de una forma divina, maravillosa, la verdad, y es centrarse como en toda esa parte del bienestar emocional del paciente. Esto es algo importante. Tenemos tantas ansias de ir al abordaje clínico que a veces el educador se olvida de la parte emocional del paciente y todas las decisiones, acciones que lleva el paciente día a día son el resultado de lo que siente y de lo que él piensa. Biopsicosocial, ¿sí? ¿no? Exactamente, toda esa parte psicosocial. Entonces, bueno, no solo es la integración de todos los aspectos clínicos, antecedentes, otros padecimientos que van acompañando a la diabetes, hipertensión, obesidad. No solo es esa parte, es la parte digamos, emocional es central. Definitivamente está centrada dentro de la educación. También el educador tiene que tener un rol tremendo. Hoy en día tenemos que tener un rol se viene la tecnología y se viene con todo en diabetes, claro. Qué importante, no todos los pacientes, la educación en diabetes y la tecnología. Y la tecnología, no todos tienen el acceso. Entonces, también hay que saber en qué momento esa tecnología llega. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, atendí a un paciente que iba como muy rápido, ¿no? Y yo le decía, a ver, calma, primero gateamos, luego aprendemos a caminar, luego aprendemos a correr, ¿no? Entonces también hay que saber en qué momento introducir la tecnología en ellos, pero finalmente nos arrasa. Sí, claro, y es algo que creo que hoy por hoy ya no podemos dejar de lado, porque si bien lo dices, hay mucha gente, sobre todo los chicos o pacientes que debutan con diabetes tipo 1 y son muy jóvenes, que ya traen, ahora sí como platicaba yo ayer con los pacientes, ¿no? Que ya traes otro chip, literal, es un chip, ¿no? Que a lo mejor yo no tengo, ¿no? Y o que mi generación no tiene, pero ellos ya tienen como tal un chip aquí que hay que codificar y lo entienden perfecto y a nosotros nos cuesta 2 veces más. Entonces, creo que es muy claro que la educación en diabetes hoy por hoy ya debe de ir tendida a esta vanguardia digital y más ahora subrayado con la pandemia, ¿no? Porque ahora todo es más así, más... Claro, es una mezcla de muchas cosas. Yo siempre digo que cuando atendemos un paciente con diabetes es una mezcla... es una mezcla genial entre la ciencia, entre la experiencia que traemos, de pronto educadores que no estamos tan jovencitos, sí, que llevamos algo de años en esto, y la intuición. Entonces es la ciencia, es la experiencia, un poquito de intuición y sí, definitivamente la tecnología, porque ellos ya quieren enviarle a uno sus monitoreos, sus glucemias de otra forma. De la nube y te lo mando por WhatsApp y bueno. Pero también hay que acordarnos del tipo 2. El tipo 2 son pacientes que finalmente son también otras generaciones, aunque hay generaciones nuevas de tipo 2. Es que depende, sin duda. Creo que aquí es la versatilidad, le llamaría yo, del educador en diabetes, ¿no? O sea, que tienes que estar aplicado con un chavo de 20 años, de 19 años, que te dice y te habla con otro lenguaje muy diferente, pero te topas con el tipo 2 de 57 años, que trae otro lenguaje, que le va a costar más trabajo. Entonces tienes que estar como en los dos lados, ¿no? Sí. Exactamente, y hay algo también que de pronto nos estamos olvidando en este momento, y es las pacientes con diabetes y embarazo, o sea, más concretamente quiero mencionar lo que es diabetes gestacional, ¿sí? Porque nos olvidamos que la mujer con diabetes gestacional quizás es la que entra en algunos años a enfilar en diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, y ahí el componente emocional, vuelvo, insisto, es clave, como conectas con diabetes gestacional, la mamá que quiere, mejor dicho, que lo sufre todo, literal, y por salvar su embarazo, por sacarlo adelante, entonces tampoco nos debemos olvidar de ese grupo.
esta parte aquí va como mi parte de paciente, ¿no? Cuando a mí me diagnostican, ya en otras entrevistas lo he platicado, que me diagnostican diabetes gestacional y que yo me siento en el hall del Instituto Nacional de Perinatología a llorar como una Magdalena, porque tienes toda la razón en la boca, o sea, no hay, o sea, déjate la diabetes, chin me dio diabetes y ahora ¿qué hago? Porque traigo una vida conmigo. Y entonces es esa carga emocional de ¿y qué como? ¿Y cómo lo hago? ¿Y quién? Pero es que, ay, mi bebé, y es que si hace. Sí, Y como tú dices, a nivel salud, oiga, no coma esto, no haga esto, porque si no al bebé ABC y puede tener un aborto. Entonces te quedas así como impactada y ahora, ¿para dónde me muevo? No, no se puede mover, señora. Y sí, esa falta en la educación, digo, la educación, la diabetes gestacional y la educación en diabetes, ahí particularmente, también esa es otra versatilidad ahí más para nosotros, ¿no? claro, definitivamente yo siempre he dicho, y en el pasado mucho a estudiantes, cuando me tocó formar muchos educadores en diabetes, bueno, ayudar en este camino, definitivamente sí, el reto de nosotros es formar al paciente para minimizar la dependencia médica con tranquilidad, que sepan de verdad, que sepan afrontar situaciones difíciles del día a día y ojo, que sí sepan tomar decisiones fuera de nuestra tutela, decisiones con responsabilidad y que se sientan seguros. Ese es un reto, Pero ese eso es un es parte camino del largo. educador. Y aquí Uh-huh. como que pienso, ¿cómo consideras entonces la participación de los demás profesionales de la salud? O sea, porque no todos los que Bueno, están en el equipo son educadores en diabetes. Entonces, ¿qué no, me dices del endocrinólogo? Y si la nutrióloga no es educadora en diabetes, y si la psicóloga, que es muy probable que no sea educadora en diabetes, y si hay médico del deporte, y entonces, ¿qué onda con todos ellos? Porque son parte del equipo. claro. Bueno, mira, yo creo que hay muy buena formación en, en muchos países, la verdad, como profesionales de la salud. En Latinoamérica, yo pienso, no nos quedamos atrás en la parte de verdad, hay muy buena formación en todo sentido. En cualquier país donde tú vayas en Latinoamérica, no solo México, Colombia, Chile, Brasil, o sea, aquí me puedo quedar hablando de esa parte, pero falta trabajo interdisciplinario. En diabetes se ha hablado siempre del trabajo multidisciplinario, ¿no? Se ha hablado de que el paciente, la teoría nos dice, el paciente se tiene que acercar con un equipo donde esté el nutriólogo, el psicólogo, el médico tratante, donde esté la enfermera, trabajadoras sociales, que se nos habían olvidado mencionar, trabajadores sociales, bueno, pero definitivamente el verdadero equipo interdisciplinario, no multi. Inter es el que lleva su propio lenguaje. El paciente patina cuando te acercas, quizás el primer contacto lo tiene enfermería, ¿no? La mayoría de veces con ellos. O bueno, a veces en el sector salud público. Sí, sí, Y sí. ahí entonces, bueno, suponiendo voy a decir algo tonto y puedo comer plátano o banano, como decimos en Colombia, sí, puedo comer plátano, no, no, tiene mucho azúcar. Luego el nutriólogo, ¿puedo comer plátano? Me dijeron que no. Sí, pues, pero la mitad. Luego el otro, sí, sí, claro, sí, pues. No, el lenguaje no es Confundes, común. confundes cañón. Confundes. Entonces, yo pienso que ahí esa es una de las principales barreras que tenemos todos los profesionales. Trabajar, o sea, no barreras, sino errores que cometemos. Tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Eso como que yo no lo veo aquí en este país. Pocos médicos hacen eso. Sí, mira, sí se logra. Yo pienso que debemos como a veces como romper como tantas, ahora sí me refiero a la palabra, barreras que hay entre un profesional y otro. Yo te puedo decir que en lo personal me ha tocado acercarme a doctores que ni conozco, pero bueno, le digo al paciente, pásame el teléfono de tu médico, Claro. le escribo, le digo, hola doctor, tal, llegó este paciente que es suyo Exacto. conmigo, estoy iniciando esto, ¿qué le parece? Te digo, él es el jefe de la manada, como bien dice Rafael Violante. Violante, sí. Entonces, y ahí empezamos todos a irnos involucrando y el Sí, yo hago paciente lo se siente mismo. a gusto, Sí, yo hago lo ¿sí? mismo, un poco lo mismo, ¿no? Llega el paciente, Uh te -huh. busca. Y para mí, como educador en diabetes, y también como en la parte psicológica, pero más como educador en diabetes,
Yo a lo Claro. mejor voy a cometer pues no sé, voy a ser muy honesta, a veces pues no te sientes como tan completa o no me siento tan completa o tan segura tratando al paciente si no puedo interactuar con su médico. O sea, eso me da Exacto, a mí por lo menos exacto. mucho más panorama, mucho más visión de cómo lo está tratando y entender el porqué de muchas cosas. Sí, y también ahí va otra parte, y es que no solo la parte interdisciplinaria, sino por un lado sí, unirnos, trabajar con el mismo lenguaje, pero por otro lado, saber hasta dónde llegan nuestras fronteras profesionales. Claro, claro, sí, claro, Definitivamente, definitivamente. si yo soy nutriólogo, no voy a entrar a ajustar un medicamento, ¿sí? Puedo tener una charla con su médico para que entre los dos hagamos un ajuste quizás en dosis de Total, insulina. total. Claro, pues, sí va a depender un bolo de la cantidad de hidratos de carbono que yo estoy calculando, ¿sí? Pero definitivamente saber hasta dónde llega nuestra frontera profesional. Esto también es clave, porque si no, volvemos a lo mismo, confundimos al paciente. Cuando el paciente cae en esa confusión, ¿sí? Es cuando yo siempre trato como de decirles a los que quieren ser educadores o se van a formar o se están formando, yo siempre les decía, el primer momento es único, ¿sí? A mí algo se me grabó de Pérez Pastén, que como tú dices fue Eso. nuestro maestro y la verdad sí, tuve una súper suerte trabajar hombro a hombro con él, literal, atender los pacientes juntos. Pero siempre a mí el doctor Pastén me decía, mira hija, grábate algo, nunca va a haber una segunda oportunidad con el paciente, el primer momento es único. Es ese momento donde tienes que hacer una evaluación muy completa, conocer al paciente, ¿sí? Empiezas a identificar sus problemas, sus necesidades, no solo lo clínico, no es solo lo clínico, ¿sí? Y aparte de todo, ese momento es donde logras, ese primer momento donde logras conectar con él, ¿sí? Donde logras establecer una relación de confianza que es la base de cualquier relación duradera. ¿Sí? No solo la de paciente y profesional de la salud. Esta alianza Entonces, ¿qué pasa? terapéutica que te digo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Que los profesionales a veces no dedican, y ahí sí voy a hablar un poquito, no dedican, no sin decir no dedicamos, pero yo siempre digo, un primer encuentro en diabetes no debe ser menos de 2 horas. No debe ser menos, o sea, de hecho muchas guías mencionan casi 90 minutos, 90, o sea, a veces 2 horas es poco en un primer encuentro. La evaluación es clave, es definitivamente clave. Totalmente. Entonces, aquí nos podemos quedar hablando de cantidad de aspectos, obviamente, que no nos dejan trabajar interdisciplinariamente. ¿Sí? Pero yo pienso que sí, que falta acercamiento entre todo el equipo y no darnos miedo, no darnos pena, acercarnos al médico tratante. Ok, aquí Ellos Damaris. lo agradecen, Sí, totalmente. Aquí Damaris ellos lo Fungali, te agradecen. mandamos muchos saludos, nos está mandando saludos. Y otra pregunta Ya. que yo creo, ahorita que leo a Damaris, no, ella tiene un familiar que vive con diabetes. Me suscita otra pregunta. O sea, toda esta gente que va a ver este video en algún momento, Uh-huh. tú con toda esta experiencia, siendo una de las cabezas y pilares de la educación en diabetes en México, ¿qué tan importante es que un paciente vaya con un educador en diabetes? Eso es una, y como complementando, ¿cómo, cómo es, qué tan importante es que el paciente vaya con el educador en diabetes y cómo convencerías al paciente a que fuera con un educador en diabetes? Bueno, hablando de la importancia, ahí voy a partir del hecho de que tú sabes que hay 7 conductas de autocuidado Correcto, establecidas, que correcto, estableció la Asociación Americana de Diabetes, de correcto. Educadores en Diabetes, perdón, hace algunos años. Y esas 7 conductas de autocuidado, entonces está la alimentación, ¿sí? El paciente debe saber qué comer, cuánto comer, cuándo comer, ¿sí? Va todo con respecto a ejercicio, cómo debo hacer mi ejercicio, en qué momento, qué precauciones debo tener, cuánto tiempo, con qué frecuencia, ¿sí?
todo con respecto a ejercicio, toda la parte de automonitoreo de la glucosa, o no solo de la glucosa, sino el monitoreo como tal, ¿sí? Que respecta a su padecimiento. Toda la parte de resolución de problemas, lo que llamamos bajas de azúcar, altas hipoglucemias, hiperglucemias, días de enfermedad, manejo en días de enfermedad, toda la parte de medicamentos, insulina, cómo inyectarme, en qué momento, cómo actúa el medicamento en mi cuerpo, toda la parte, una sexta conducta que habla más de toda la parte de complicaciones crónicas, que la llaman reducir riesgos, ¿no? Por su traducción del inglés. Entonces son todo ese cuidado, cómo cuido mis ojos, mi piel. Los que vivimos con y diabetes. Luego no quieren que nos deprimamos, entonces va la séptima, ¿no? Que es la parte de la adaptación psicosocial. Entonces son 7 conductas, ¿no? Alimentación, ejercicio, resolver problemas, monitoreo, reducir riesgos, medicamentos e insulina y adaptación psicosocial. Yo digo, fíjate la importancia, entonces, es 7 aspectos, 7 conductas, 7 comportamientos, como lo quieran llamar, ¿sí? Que él tiene que aprender, es un mundo de información. La educación ahí se vuelve tan profunda y tan compleja como queramos. Todo importa, todo importa, pero hay que priorizar, hay que priorizar. Y yo ahí digo algo siempre, sin la séptima conducta, si el paciente no está bien en la parte psicosocial, en la parte emocional, no hacemos nada en las 6 anteriores. Es muy complejo para los educadores lograr algo en las 6, pero también he aprendido algo, que he aprendido que la conducta de monitoreo o automonitoreo, ¿sí? Está en el medio de todas. Se relaciona con todas. Yo le digo siempre a los pacientes, mira, si no me traes tus mediciones, literal, voy sin GPS por la vida contigo. Es como tú y yo nos subimos en el carro y ahí vamos, sin velocímetro, sin aguja de la gasolina, ahí vamos. Entonces, es el GPS para el equipo de salud. Entonces, imagínate, con esto te respondo lo importante que es la educación en diabetes. La educación tiene que abordar de base las 7 conductas, claro, más los conceptos básicos del padecimiento, ¿no? Claro, ¿sí? Indagar qué sabe el paciente, qué sabe, cómo se dio el diagnóstico en él, sobre todo a veces en tipo 1, ¿sí? A veces tipo 2, claro, se va gestando más con los años, pero el tipo 1 es muy importante indagar esa parte, porque si hay un shock emocional en tipo 1 muy fuerte. Entonces, esto, y en todos los tipos de diabetes, creo que sí, ese duelo del inicio, y hay que vivirlo para dar el paso. Exacto, y eso es algo que decimos los psicólogos, ¿no? O sea, si tú no tienes un proceso de duelo bien trabajado, y como decía, bien trabajado, generalmente yo les digo, es como una cicatriz que te cierra mal, se infecta y a la larga no tienes idea del problemón de esa cicatriz. Duele mucho más, hay que abrirla, hay que desinfectar, o sea, es como mucho más complicado. Y a lo mejor, pues estamos hablando de una cicatriz, pero una cicatriz emocional es mucho más dolorosa. Y como diría el doctor Vázquez Estupiñán, ¿no? Psiquiatra que escribe el libro de La diabetes y mis emociones, o las emociones de la diabetes, ¿no? Y donde dice que muchos pacientes, y el estudio Down también lo dice, que el 56% de los pacientes viven deprimidos, o sea, más de la mitad. ¿Pero por qué? Porque se quedan en esta parte del duelo, que es el enojo y la negación. Y si el profesional de la salud de este grupo que hablamos interdisciplinario no se da cuenta de que el paciente está en una negación y en un enojo, de ahí no lo sacas, y de ahí ya se te fue una complicación. Y entonces llegan contigo y te dicen, es que ya estoy ciego, y es que ya no veo, ayúdame. Híjole, ¿y cómo te ayudo? Ya no puedo hacer yo nada. Es que, y también hay 2 cosas. Lo primero, el primer momento es único. No se trata de asustar ni que obedezcan, porque también a veces cuando se da el diagnóstico, les establecen el diagnóstico es asustándolos, ¿sí? Entonces, sí, claro, hay que ser realistas y tenemos que ser éticos y profesionales. Claramente es un padecimiento que hasta el momento no tiene cura, ¿sí? No sabemos en 20, 30 años, sí, pero hasta el momento es incurable, ¿sí? Por favor, es controlable. Más fuerte, porque
Luego llegan Eso, muchos, dicen, sí, yo te curo de la diabetes. sí, no, y eso pasa mucho en diabetes tipo 1 cuando atraviesan en la luna de miel, ¿no? En la etapa de luna de miel, que todavía hay la célula beta haciendo su esfuercito, botando un poquito de insulina, entonces empiezan como a normalizarse las cifras, incluso caen en hipoglucemias, y entonces ahí es cuando de verdad mucho profesional a veces es irresponsable y le dice a la mamá del chico con tipo 1, ay, se le está curando, se le está curando, señora. Yo siempre les digo, ahí aprovecha el chamán, el curandero, ¿sí? Sí, claro, No, entonces, claro. esto es importante. El primer momento es único para identificar en qué etapa de duelo está el paciente. Y ahí vuelvo a la frontera profesional. Si yo, como nutriólogo, como nutrióloga, no tengo el suficiente conocimiento y habilidades para ayudar a mi paciente a salir de la etapa de duelo o a que pase a la siguiente etapa, no tener miedo ni pensarlo dos veces en referir a psicología. Exacto. O sea, definitivamente, Sí, porque también se va a quedar atorado sin hacer las cosas con respecto a la alimentación. No, con Entonces, todo. Lo con paraste todo. todo. Por eso te digo, sí, con todo, exactamente. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Uno, el primer encuentro. Dos, saber hasta dónde llega nuestra frontera profesional, ¿sí? Y sí, saber cómo ese acompañamiento al inicio. El paciente a veces llega a consulta después de que es diagnosticado, tiene la cabeza así de grande, estresado, es caerse de un avión. Yo siempre les digo, esto es como caerse de un avión. Sí, qué horrible. Fíjate algo, yo tuve la oportunidad en Colombia, en mis primeros años de vida profesional, ahí no sabía mucho de educación en diabetes, ¿sí? Trabajaba en hospital, bueno, lo que en Colombia llamamos hospital privado es clínica, y bueno, tuve la fortuna de formarme varios años en un servicio de medicina interna. Fue como mi primer trabajo y siempre lo recuerdo, la verdad, con muchísimo cariño porque ahí me empecé a formar en medicina interna y la verdad, a veces uno quería, sí, me equivoqué al inicio, me tropecé como todos, quería educar en el momento del diagnóstico cuando el paciente está hospitalizado, ¿sí? Después, imagínate, ¿sí? Después de recibir el diagnóstico, después de haber caído casi en un estado hiperglucémico y hiperosmolar, bueno, en fin, y ahí llega uno, pues chiquito, ¿no? Queriendo entregar el plan, queriendo enseñar. No, el paciente está en shock. El paciente quizás, si no está en shock, está en negación. Bueno, tú de eso eres la experta y totalmente, Y ¿sí? no pasas de Entonces, ahí, ¿eh? O no sea, pasa de ahí. No se puede educar si no está un poquito en una etapa más adelante. A veces hay pacientes que a mí me llaman y me dicen, me diagnosticaron ayer, el doctor me mandó con usted. Ah, bueno. Incluso a veces les digo, mira, no tengo cita, suponiendo una llamada un viernes, le digo, no tengo cita lunes, miércoles, tengo hasta el otro viernes. Y entonces, ay, no, es que me dijeron que fuera lo antes posible. No puedo, la verdad, pues todos son prioridad, ¿no? Tengo hasta el otro viernes. Y esa semana, cuando llegan después de recapacitar, de pensar, ya llegan más tranquilos. Entonces me dicen, no, hace 8 días cuando te llamé estaba mal y ahorita me siento un poco mejor porque yo siempre trato de hacer la pregunta, ¿cómo estás? Entonces, no, aquí están mis exámenes. No, me interesa saber cómo estás tú. Exacto. ¿Cómo sientes? Sí, ¿cómo estás tú? Eso me interesa antes de entrar a ver todos los exámenes de laboratorio y cuánta cosa. Que eso es súper importante, ¿no? Volvemos a lo mismo, como este contacto emocional, personal, como de acoger al paciente, ¿no? Y que al final de cuentas, eso es lo que hace que el paciente genere confianza, se quede contigo, como tú dices al principio, ¿no? Este trabajo interdisciplinario y donde él se va a sentir seguro de que lo que te diga a ti, nutrióloga, es lo mismo que yo, psicóloga, voy a saber y lo mismo que el endocrinólogo sabe y todos estamos en el mismo canal de que nuestro paciente Alberto está perfecto y tú, psicóloga, ya sabes cuál es tu chamba y tu nutrióloga sabes cuál, o sea, como tú bien dices, este capitán o este jefe de manada sabe a quién hace cada cosa y cada quien es responsable de esta parte para que así
el trabajo pues sea mucho más fructuoso para el Y paciente. estarnos reportando, o sea, Claro. estar reportando. Eso le da mucha Esa tranquilidad al comunicación. paciente. Eso creo que para mí, a mí desde aquí, desde este lugar, psicóloga, educadora en diabetes, para mí es fundamental la comunicación, porque Sí, entonces total. vuelvo a lo mismo, ¿no? Me da mucho más visión de dónde está parado mi paciente y por qué está haciendo lo que hace. Y entonces entiendo el Ujú. punto de vista de la nutrióloga y entiendo el punto de vista del endocrinólogo y como tú dices, sé hasta dónde es mi chamba y no me Claro, paso de donde no me toca. ¿Me explico? sí. Bueno, Milena, pues la verdad es que a mí me ha dado mucho gusto como estar contigo estos minutos. ¿Qué le dejas ahora como que voy a robar un poquito de tiempo? ¿Qué le dirías a los nutriólogos, a los psicólogos, a los profesionales de la salud que quieren estudiar educación en diabetes? Creo que no me puedo ir sin hacer esta pregunta. Mira, bueno, voy a decirles algo a los profesionales que quieren ser educadores y también algo a los pacientes. Si hay, me imagino que hay uno que otro paciente en línea, ¿no? Ah, seguro. Sí, aquí hay algunos Fíjate que hay en bien, línea. sí estuve, creo que dedicado unos 10 años a la acompañándolos en la formación de educadores. Ahí tuve el gusto de conocerte, sí, el gusto de tenerte de verdad como estudiante, Berito, y algo de verdad aprendí. El educador en diabetes, el profesional se quiere formar como educador para atender diabetes, ¿sí? Y quiere tener al paciente con diabetes enfrente, ¿no? Y foguearse en diabetes. Y yo hoy en día, después de llevar de verdad tantos años atendiendo diabetes, yo digo, el verdadero educador en diabetes trabaja en prevención. Es cuando te llega, ese es el verdadero. Sí, Si sí, quieres totalmente. si quieres cambiar las cifras epidemiológicas realmente del país donde se encuentre ese profesional de la salud, es el que trabaja en prevención, ¿sí? Quizás el que está atendiendo, claro, a la señora con diabetes, pero también entonces atiende al hijo que está en riesgo de padecer diabetes, ¿sí? A los nietos, ¿sí? Entonces, el que trabaja en prevención, ¿sí? Cuando trabajamos en prevención en diabetes, es una cosa maravillosa, porque yo siento que el paciente que está en riesgo de padecerla, que tiene factores de riesgo para desarrollarla, que es hijo de una madre con diabetes que falleció, de un padre con diabetes que falleció, ese paciente está dispuesto muchas veces a hacerlo todo. ¿Para qué? Para retardar el diagnóstico. No sabemos si algún día se dé o no se dé, o si se dé muy tarde. No sé, sus 60 y tantos años, 70, no lo sé, ¿sí? Entonces, ese paciente agradece mucho la labor del educador. Ahí es cuando trabajamos muy bien en estilo de vida, ¿sí? En estilo de vida, y también trabajamos en prevención con el equipo de salud. Entonces, claramente, mi mensaje para profesionales de la salud es no olvidarnos de los que están en riesgo. O sea, sí, queremos ser educadores, claro, todos, yo también pasé por eso. Quería tener enfrente el paciente con diabetes tipo 1, tipo 2 gestacional, Sí, claro, pero realmente un buen educador, entonces lo primero, trabaja en prevención. Sí, eso te lo va dando la Segundo, experiencia, ¿no? Ya lo cuando estás muy segundo, fogueado, sí, dices, prevengo, ajá. exacto. Lo segundo, mira, el conocimiento está en todas partes. Eso también me lo enseñó a mí el doctor Pérez Pastel. El conocimiento está en todas partes. Él decía, en Google está el conocimiento, están los libros, están los congresos, está en línea. Hoy en día todo, hoy en día como están estudiando en esta pandemia, bueno, nos hemos dado cuenta, el conocimiento está en línea impresionante. Pero definitivamente lo que va a hacer a un buen educador son sus características psicosociales, la manera como atiende, el cariño, la paciencia, ¿sí? El estar dispuesto para el paciente. Si definitivamente no le vas a responder un mensaje cuando él te escribe, cuando él te necesita, mira, no le des el celular si no vas a estar dispuesto, ¿sí? No le digas, sí, escríbeme, sí, ahí me lo mandas. No, eso no se hace con el paciente, ¿sí? Entonces yo muchas veces tengo que decirle, incluso a mi niño chiquito de 8 añitos, le tengo que decir, espérame, Santi, espérame un momento, que le estoy respondiendo a un paciente, ¿sí? De verdad,
de verdad, o sea, claro, no anteponer tampoco la vida de nosotros personal, porque a veces también llega un momento donde nos abruman, ¿no? Y ahí tenemos que tener los educadores un balance. Pero si realmente quisimos ser educadores y formarnos en ese rol de acompañamiento al paciente, vaya, tenemos que estar dispuestos también para estar para él realmente. Claro, educarlo también en eso, ¿no? Porque sí, claro, también a veces abruman, ¿no? Sí, entonces eso es lo que yo le diría a los profesionales de la salud. Y a los pacientes, yo siempre les digo, no olvidarse, hay 3 condiciones que caracterizan al paciente con diabetes, desde el diagnóstico hasta el último momento. Va a ser la decisión, el control y la consecuencia, ¿sí? Ya dijimos que para tomar esas decisiones, lo ideal, obviamente, tomar decisiones informadas, habiendo pasado por un proceso de educación, tomar decisiones informadas por un equipo, como dijimos, con todas estas características, pero definitivamente el paciente es el que decide si se va a comer 3 rebanadas de pan o 2 o 4. Si se come las 2 que le dijo el nutriólogo o se come 3 o 4. ¿Sí? El paciente controla la decisión. Entonces, decisión, control, consecuencia. El paciente la controla porque quizás arrancó bien su desayuno comiéndose 2 rebanadas de pan, pero a mitad de camino, ay no, pues ya me como otra, ¿no? No controlo la decisión. Él asume la consecuencia. Claro. Y como todo en la vida, decisiones buenas, consecuencias buenas, decisiones malas, consecuencias malas. Así es. Sí, entonces no olvidarse que es decisión, control y consecuencia. Claro, tienen que decidir en 7 conductas de autocuidado. No es fácil. Yo siempre le digo a la familia, siempre le digo, ahorita ya estamos hablando de lo que le decimos a los profesionales, al paciente y a la familia. Siempre les digo, es una empresa muy compleja de operar, muy compleja para el paciente. No es fácil levantarse los 365 días del año pensando en que tengo que controlar que como la preparación, si hice ejercicio, si no lo hice, si me chequé, si se me olvidó el chequeo post desayuno, post comida, etcétera. Si tengo una baja de azúcar, ¿qué hago? Estoy alto, ¿qué hago? Sí, tengo que ir al médico, al oftalmólogo porque me toca fondo de ojo, tengo que hacerme todas las pruebas de función renal para ver cómo está mi riñón, ¿sí? Tengo, mejor dicho, todas las conductas, y aprender de cómo mi medicamento, tomármelo, inyectarme la insulina, en fin. Y aparte de todo, mantente tranquilo, no te estreses, ¿no? Entonces, siempre le digo a la familia, la verdad, el mensaje sí para los familiares es una empresa muy compleja de operar, muy compleja. Claro. Se necesita demasiado acompañamiento y no es un machote, no hay que esperar que uno como profesional de la salud tenga ahí debajo. No, los profesionales tienden a tener unos programas educativos perfectos, divinos, y se paran y hablan y hablando, no sé, de los cuidados del pie, cuando él quiere que le enseñen y le digan si de manzana puede comerse 1 o 2 o sí, correcto, o sea, correcto. La necesidad, centrarnos en el problema. Esta parte psicológica de la falta de escucha y de las necesidades, que fue con lo que empezamos. Centrarnos en el problema del paciente. El problema del paciente es lo que le genera esa ansiedad emocional, no saber solucionar el problema. Y el problema de nuestro paciente es lo que determina la necesidad educativa. ¿A qué me voy a enfocar en ese momento? A educarlo. ¿Sí? Justo esta terapia cognitivo-conductual, ¿no? A través del pensar, de las cogniciones, cambiar la emoción, que es esta ansiedad, para cambiar la conducta, ¿no? Y que la conducta sea mucho más funcional, ¿no? Mucho más asertiva, mucho más informada. ¿No? Bajar ansiedad, rompiendo mitos, aclarando creencias. Exacto. Bajar la ansiedad. El paciente siempre llega ansioso, preocupado por algo. Bajarla. Bajar la ansiedad en ese primer momento de la atención. Claro. Sí. Pues, estimada maestra mía, de verdad, estos 50 minutos contigo han sido extraordinarios. La verdad, gente, que de Soy con Diabetes fue como haber regresado hace muchos ayeres a mi salón de clases. Disfruté esta
entrevista como si estuviera otra vez en esa clase. Yo te agradezco infinitamente porque hablar de nuestro maestro, el doctor Pérez Pastén, de la persona que me formó junto contigo, pues me hace como que como que es como cuando atizas otra vez ese carbón para que vuelva a prender. Y así me siento con esta entrevista. De verdad me regresé al salón de clases, retomo mucho lo que acabas de decir, me quedo yo particularmente, y te hablo ahora como alumna, me quedo con lo que tú y el doctor Pérez Pastén decían o dicen respecto a la primera vez, jamás se va a olvidar y es la más importante de todas, esa es una. Y me quedo con lo que dices, ¿no? Del compromiso y de la consecuencia de una decisión que implica con el paciente, ¿no? Estas tres puntos. Sí, no controlarla. No controlar tu decisión, ¿no? Que es mucha la parte psicológica. Y como que esto me hace reafirmar a mí como psicóloga y educadora en diabetes cuál es mi trabajo otra vez. De verdad, te agradezco infinitamente en nombre de todos. Aquí hay algunas personas, saludos, excelente charla, gracias. Saludos a Milena, Diana. Alberto Hernández hace, ¿cómo hacer que la gente sepa de la existencia de los suculares en diabetes? Que ya nos contestaste. Creo que de la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe, que fue lo que ahorita platicamos, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho en esta noche haber estado conmigo. A ti, Berito, muchas gracias. Y festejando o haciendo conciencia en este mes azul. Pues te agradezco mucho, seguimos en contacto. Un abrazo, Berito, si tú me ti, permites a todos. hacer tu llegar aquí a la página de Soy con Diabetes, tu tarjeta personal, de dónde te pueden encontrar. Sí, claro. Y todo, que es en el Hospital Ángeles México, te pueden encontrar. Voy a poner yo la tarjeta en la página de Soy con Diabetes para que si alguien quiere consultar aquí a la maestra Milena, como educadora y como licenciada en nutrición, lo podamos hacer. Milena, pues te mando un abrazo, mil gracias. Igualmente, Berito, muchas gracias. De pasar muy bien esta noche. Gracias, un abrazo y gracias a todos los que nos vieron. Bye. Hasta luego, bye.